Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. Dos años de continuas derrotas tenían postrado moralmente al 250.000 de soldados y policías que combatían a una insurgencia venida a más en medio del caos que representaron los 4 años de la administración Samper. Camilo Gómez, alto comisionado para la paz durante el gobierno de Andrés Pastrana. En el año 98 las condiciones del país estaban en circunstancias críticas. Veníamos de una crisis política generada por el proceso 8000. Crisis política que había dividido el país por completo. Las circunstancias, el entorno internacional, circunstancias internacionales eran críticas. El presidente no tenía visa para los Estados Unidos, la Unión Europea había suspendido parte del comercio y había sancionado a Colombia por violaciones de derechos humanos. Estados Unidos no tenía preferencias arancelarias con Colombia y el entorno de la región tampoco era muy favorable. Colombia uno podría decir que estaba aislado. Las circunstancias económicas eran las más graves tal vez, un desempleo que llegaba ya casi al 20%, tasas de interés que superaban el 35-40%, incluso llegó a darse una tasa interbancaria cercana al 90% por esos días. La crisis asiática estaba golpeando el país violentamente, la crisis de la vivienda hacía colapsar el sistema OPAC y el sistema cooperativo estaba a punto de irse a la quiebra. Sí, creo que era la situación, el entorno más complejo que ha tenido Colombia en mucho tiempo, y a eso se ha adicionado el problema del narcotráfico creciendo aceleradamente y cerca de 180.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas. Colombia dando una lucha solitaria y la guerrilla envalentonada. El ELN y las FARC, ambos grupos, dando fuertes golpes, en las FARC sobre todo, con el Patascoy, las Delicias, el Villar y otros golpes muy crueles con mucha pérdida de vida de soldados, hicieron que la guerrilla se envalentonara. Ese era un entorno entonces muy complejo, con un elemento muy positivo, y es que a finales del año 97, en diciembre del 97, el país hace una votación por la paz. Se llamó el Mandato por la Paz. Más de 10 millones de colombianos en ese entonces salen a las urnas y votan para que el siguiente presidente, sea quien sea, tenga un mandato para hacer la paz. Ese es un hecho relevante, importante, que marca también un poco las circunstancias de esa época. En el año 98 estaban actuando como grupos delincuenciales en Colombia. Las FARC, grupo guerrillero que tenía más miembros en ese entonces, se calculaba que era alrededor de 15.000. El ELN, que aunque tenía una disminución de sus acciones, contaba aún por lo menos con cerca de 5.000 hombres, se calculaba. Las Autodefensas Unidas de Colombia estaban en pleno surgimiento y apogeo, venían también de cometer una serie de masacres muy críticas, muy dolorosas para el país, y acababa de pasar la época de los carteles de Cali y Medellín, y era como el momento de mutación de la organización delincuencial del narcotráfico. El narcotráfico mutó mucho hacia el paramilitarismo, se juntaron. El paramilitarismo se convierte en una rama del narcotráfico. El cartel, lo que era el cartel de Medellín, en buena parte acaba ahí, con ramificaciones desde luego en todo el país. Es decir, narcotráfico, guerrilla y paramilitares estaban en plena actuación. Debemos acordarnos además que en el 98 fue la toma de Mitú, que era una toma estratégica. Igualmente cometían atentados y cometían actos de terrorismo críticos en algunas áreas urbanas. En los alrededores de Bogotá había intentos de las FARC de entrar sobre todo en el páramo de Sumapaz y la zona que va de Bogotá hacia Villeta, tal vez había hacia Honda, había unos frentes que actuaban muy fuertes. El ELN se concentraba en Antioquia y en Arauca, y los paramilitares daban una batalla muy sangrienta en el sur de Bolívar, Urabá, La Guajira, Cesar, Magdalena, y entraban a los llanos. Más o menos ese podía ser como un mapa
de esa época, y claro, el ejército intentaba hacer presencia en todos lados, pero hay que notar que para el ejército era muy difícil, las circunstancias de armamento, de equipos y de hombres eran lamentables. En el año 98 el ejército estaba en unas condiciones muy tristes, casi sin suela para las botas de los soldados. Teníamos 2 helicópteros de combate, 2 para todo el país, y aviones era también una cantidad mínima. La buena parte de los soldados profesionales, que eran solamente 10.000, se dedicaban a cuidar los oleoductos y la infraestructura eléctrica, porque en ese momento el ELN había optado como estrategia la voladura continua del oleoducto Caño Limón-Coveñas y la voladura de torres de energía, que afectaba desde luego a los más necesitados en las pequeñas poblaciones y en el campo. Las FARC empezó también a volar el oleoducto Caño Limón-Coveñas, y eso hizo que el Estado tuviera que concentrar el ejército y los soldados profesionales en la protección de infraestructura. Horacio Serpa Uribe, político colombiano. En el 98 fui candidato presidencial y mi principal punto a los colombianos fue: yo sí soy capaz de hacer la paz. Vamos a hacer la paz, esa es la solución de Colombia. Gané la primera vuelta. En la segunda vuelta hubo un contacto de la campaña de Pastrana con las FARC, y las FARC le mandaron el mensaje al país: con Pastrana sí hacemos acuerdos. Ganaron, y Pastrana se comprometió a abrir un proceso y lo abrió. Mi gran crítica con Pastrana fue la de que se metió en un tema que no conocía, y por eso tantos errores y tantas equivocaciones. Pero bueno, reconozco, cumplió, abrió el proceso. El Partido Liberal que yo dirigía se declaró en oposición, pero yo, pensando en la paz, dije oposición patriótica. ¿En qué sentido? En que por querencia con la patria, si el gobierno hace una cosa que le conviene a los colombianos, el Partido Liberal la apoya, y era para hacer referencia a la paz. Y el Partido Liberal y yo particularmente apoyamos la paz del doctor Pastrana hasta lo último, respetándole sus fueros, etcétera. Y el doctor Pastrana creó una comisión, digamos, de notables para que ayudaran en eso, y estuvimos con Navarro y con Noemí, tal vez, y Lucho Garzón. No recuerdo exactamente con quiénes, pero participamos en algunas conversaciones, dando orientación y sobre todo apoyo al gobierno de Pastrana. Yo estuve varias veces en el Caguán hablando con los comandantes guerrilleros, pero ya todos sabemos que eso terminó en un gran fracaso. En 1998 sube al poder el conservador Andrés Pastrana, cuya principal promesa al país fue lograr la paz con las FARC. Se inicia el proceso de paz mediante resolución 85 del 14 de octubre de 1998, con el despeje militar de un área de 42.000 kilómetros cuadrados al sur del país, en donde se desarrollarían los diálogos con la guerrilla. El 7 de enero de 1999, con la asistencia del presidente Andrés Pastrana, se instaló la mesa de negociación, tras una ceremonia en el municipio de San Vicente del Caguán, a la que asiste el presidente, pero no acude el jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Las FARC argumentaron razones de seguridad para la inasistencia de Marulanda, pero después se conoció que no llegó a la cita porque su presencia allí enviaría el mensaje equivocado de que la paz estaba cerca. Doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de Colombia en el periodo 1998-2002. A ver, ¿usted se acuerda que la paz no fue un tema de campaña electoral? La paz comienza entre la primera y la segunda vuelta, en el año 98. Y nosotros comenzamos a sentir ya en las encuestas el tema de la paz, pero yo creo que en la campaña se nos prende el bombillo del tema de la paz desde el mandato por la paz. Es que la gente a veces también olvidamos en Colombia que el país, la votación más alta en la historia de Colombia es el mandato por la paz, más de 10 millones de personas del año 97. Hoy, con el crecimiento vegetativo de la población, ¿cuántos millones será eso? Votó para la paz. Yo digo que el mandato para el presidente entre el año 98 y el 2002, que fue mi gobierno, era hacer la paz. La gente no le interesaba si se resolvía la economía, o el tema internacional, o el tema de la banca privada. El tema era la paz. Los colombianos votaron por la paz, y ese fue el mandato que se le entregó al presidente, que iba a ser elegido en mayo o en la segunda vuelta en junio del año 98. Inclusive yo en el año 97 no era candidato presidencial. Yo me lancé en febrero. Entonces, desde ese momento comenzamos a buscar mecanismos. El candidato del Partido Liberal, el doctor Serpa, había tenido todas las posibilidades de hacer la paz. Procurador, ministro del Interior, alto comisionado de la paz, había estado en las negociaciones de Tlaxcala y no lo había podido hacer. Entonces dijimos, ahí hay un espacio para demostrar que podemos hacer la paz.
hicimos un primer contacto, porque también la gente a veces confunde. El primer contacto que hicimos nosotros con la FARC fue Víctor G. Ricardo entre la primera y la segunda vuelta, en que le llevamos nuestro programa de gobierno, le dijimos esto es lo que queremos hacer con la paz, si somos electos presidente de Colombia, ¿ustedes quieren buscar un mecanismo para hacer la paz con nosotros? Dijeron que sí, que esperáramos a ver qué fuera a pasar en las elecciones, y pasaron las elecciones, y yo hago esa primera ida a las selvas de Colombia a hablar con Marulanda, que además yo creo que es un hecho único en el mundo, uno de evadir su propia seguridad, llegar a la mitad de la selva de Colombia, al territorio de la guerrilla, a su propio territorio, a dialogar con ellos, es muy interesante. Además porque ahora que publicamos el video en la página web, que es lo que yo digo, qué bueno que en este país que es el país del tape, 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 uno pueda destape, destape, destape. Qué bueno poder tener la tranquilidad de decir, mire, esto fue lo que yo hablé con Marulanda. La gente a veces dice, bueno, pues que Pastrana, ¿por qué el presidente estaba sonriendo? Es que la gente no recuerda de dónde veníamos, de dónde veníamos nosotros. El presidente Gaviria, el ministro del Interior de la Calle y el ministro de la Defensa habían bombardeado a las FARC cuando estaban en la mesa de negociación. Y a mí el propio tiro fijo me dijo, oiga, presidente Pastrana, ¿y yo por qué voy a creer con usted? ¿Por qué voy a creer otra vez en el Estado colombiano? La última vez que yo me senté con el Estado colombiano nos bombardearon, estábamos negociando, ¿qué credibilidad podíamos tener? Entonces mi primer objetivo era recuperar la credibilidad de las FARC para volverlos a sentar en la mesa. La zona de despeje, ¿quién la propone? Naciones Unidas. Recuerda que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD aquí, con el señor Vicenti, conformó un grupo que recuerde yo de colombianos interesados en la paz. ¿Quién estaba en ese grupo? Juan Manuel Santos, Álvaro Leiva, creo que el presidente del Partido Comunista, no sé si Carlos Lozano. ¿Y ellos qué dijeron? Dijeron, para el presidente que se va a elegir en junio, llevémosle una propuesta. Inclusive ya el presidente Santos, en ese momento Juan Manuel Santos había propuesto una zona de despeje, recuerda usted antes, al gobierno anterior, al presidente Samper. Entonces la propuesta de la zona de extensión para este lado, viene de Naciones Unidas, del grupo liderado por el presidente Santos. Pero del otro lado la FARC, como ya había existido, si yo mal no recuerdo, fue una zona de extensión que se hizo, porque la zona de extensión legalmente, quien propone la zona de extensión es el presidente Samper, y que es una ley importante para el país. Recuerda usted que hubo un grupo de soldados que se negociaron y se creó una zona de extensión para devolverlos, creo que la general Bedoya, que estaba en ese momento, que se presentó un problema. Entonces la FARC es la que toma el mecanismo de la zona de extensión también. A ver, del lado mío, es decir, del lado de Andrés Pastrana como presidente electo y después como gobierno, la idea de la zona de extensión es del presidente Santos, de Naciones Unidas y de ellos. Pero la FARC también en la primera reunión hablan de la zona de extensión. Dice, tenemos que buscar una zona desmilitarizada, donde podamos hablar, porque yo le decía a Marulanda, hagamos las negociaciones afuera, sentémonos afuera. Marulanda decía, no, la paz es de los colombianos y la hacemos en Colombia los colombianos. Perfecto, yo creo que es un error, se hizo, le decía yo a Marulanda, es mejor, la paz no puede generar noticias todos los días, hagamos una zona desmilitarizada. Se hizo la zona en los primeros 90 días y ahí es cuando comienza el proceso. Pero la idea general, como le digo, para este lado yo la primera vez que oigo la zona de extensiones a Juan Manuel Santos, hoy presidente de Colombia, y Álvaro Leiva y a Vicenti, que es el de Naciones Unidas, pero también me la plantea tiro fijo en la reunión de la CELP, plantea la zona desmilitarizada. El 7 de enero de 1999 comenzaron las negociaciones de manera oficial y lo hicieron con mal pie. Al encuentro inaugural en San Vicente del Caguán, en Caquetá, no compareció Marulanda, dejando a Pastrana en situación embarazosa. Las FARC dilataron las conversaciones argumentando la poca efectividad del gobierno en la lucha contra los paramilitares, y nuevamente la emprendieron contra las Fuerzas Armadas, buscando posicionarse en la mesa de diálogos, pero esta vez los golpes vendrían de lado y lado. Camilo Gómez, alto comisionado para la paz durante el gobierno de Andrés Pastrana. La estrategia en el gobierno Pastrana se orientó a negociar con los dos grupos guerrilleros, con las FARC y con el ELN, y tendió unos puentes hacia las AUC, sobre todo en la etapa final por intermedio de la iglesia. Las negociaciones con las FARC fueron más visibles, pero empezaron casi simultáneamente con las del ELN. El ELN tenía discusiones, tenía acercamientos con el gobierno desde un principio, no tan asiduos, pero poco a poco fue un proceso que cogió fuerza y a partir del año 2000 sobre todo tuvo un desarrollo importante, negociaciones que se celebraron en La Habana y en el sur de Bolívar. La
campaña electoral que se había adelantado había estado marcada por propuestas de paz de todos los candidatos. Yo creo que era el tema precisamente porque el mandato por la paz así lo había determinado. Era un tema en el que estaban todos los candidatos trabajando. Al darse el triunfo del presidente Pastrana, unos días antes de las elecciones de la segunda vuelta había pronunciado un discurso en el Hotel Tequendama donde fijaba los 10 puntos que eran el lineamiento base de una política de paz. Ahí quien los revise hoy encontrará que todos ellos se desarrollaron correctamente, y eso hace que el presidente dé un primer paso audaz e insólito en Colombia, porque no había sucedido jamás, y es que después de ser elegido, pero antes de posesionarse, va a la selva a entrevistarse con Manuel Marulanda, solo. Va acompañado de una persona que fue el doctor Víctor G. Ricardo, y que había hecho los contactos para ese efecto, y acompañado de 2 personas más. De resto era solamente guerrilla. Se encuentra con Marulanda y en esa reunión se discuten los términos de inicio de un proceso de paz con las FARC, que en términos generales consistían en que había 90 días para decidir si nos sentábamos o no a negociar, a conversar. Una primera etapa de otros 90 días para organizar lo que se llamó la zona del despeje, que era un área para negociar, sin confrontación militar, permitida en la ley colombiana en ese entonces. Después de esos 90 días se fijaba un plazo de 90 días más, es decir, 90, para que se definiera, para que fuera la etapa de diálogo como tal. En esa etapa se definiría sobre qué se iba a negociar y se fijaría posteriormente la agenda. A partir de ese momento entraría ya otra etapa, que era la de la negociación. Entonces, en esos primeros contactos se produce entre Pastrana y Marulanda directamente, y se van desarrollando a través de quien fuera el alto comisionado inicialmente, el doctor Ricardo, el resto de los contactos que permiten las manifestaciones de lado y lado, el despeje y el inicio de los diálogos en enero del año 99. La medida del despeje era lanzada, era avesada y era inusual. Era usar un territorio sin presencia militar, y desde luego eso generaba controversias con la presencia militar, controversias con opositores al proceso, que consideraban que era una zona de la que no podía salir la fuerza pública. Si uno analiza, en esa zona la presencia de la fuerza pública estaba concentrada en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán y tal vez alguna otro par de ubicaciones con puestos de policía más que de ejército. Hubo dificultades, hubo análisis legales profundos, incluso se presentó una demanda de constitucionalidad contra la ley que lo permitía, y los alegatos del gobierno que yo mismo presenté fueron acogidos por la Corte Constitucional, porque la zona de despeje finalmente, y así lo dijo la Corte, es un ejercicio de la soberanía, no una entrega de la soberanía. Es cuando el Estado toma la decisión de generar un mecanismo para negociar la paz, como fundamentada en su poder soberano de hacerlo, buscando un bien supremo que es la paz. Sin duda una medida controversial que lamentablemente las FARC no entendió y abusó de esta posibilidad, tanto así que hoy legalmente ya no es posible. Alejo Vargas Velázquez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. El Caguán no se firmó porque no estaban dispuestos a hacer la paz ni el Estado ni las FARC. Creo que los dos no estaban preparados, los dos llegaron a las negociaciones, fue a ganar tiempo para prepararse para otra fase del conflicto. En el caso del Estado, va a ser el Plan Colombia el que va a permitir toda la reingeniería de las fuerzas militares, que va a poner a tono las fuerzas militares para una nueva fase del conflicto, y las FARC igualmente lo que van a hacer es lo mismo. Entonces, digamos, el Caguán lo que evidencia es que el hecho de que un gobierno se siente con una insurgencia no indica que las posibilidades de paz están cerca. Simplemente puede ser una pausa de los actores para prepararse para otra fase de la confrontación. Y en eso probablemente lo que más incidió es que allí no hubo una preparación de esa negociación. De hecho, Andrés Pastrana no había tenido como una prioridad de su campaña el tema de la paz,
hasta después de la primera vuelta, cuando por facilitación de Álvaro Leiva se produce la reunión de Víctor G. Ricardo con Marulanda, y sale Marulanda en la foto con el reloj de la campaña Pastrana, y evidentemente eso va a tener una incidencia en el resultado de segunda vuelta y el triunfo. Entonces el tema de la paz entra a ser una prioridad en el discurso del gobierno Pastrana, pero digamos se va a reflejar en todo el Caguán que efectivamente era una negociación que no tenía una preparación adecuada. Y adicionalmente las FARC están en ese momento o vienen de un proceso de éxitos militares, y entonces probablemente es una guerrilla que está, digámoslo así, con sus expectativas demasiado crecidas, cree que es posible que pueda tener un triunfo militar, y obviamente en esas condiciones no va a funcionar esa negociación, y menos dentro de ese modelo de negociar en medio del conflicto en una zona de distensión, donde era muy difícil para el país entender que había el desarrollo de la confrontación militar, y en la zona de distensión supuestamente estaban en paz negociando unos grupos, no se sabía muy bien qué. Entonces, digamos, el gobierno de Pastrana hace ese esfuerzo, que sin duda es importante, pero yo diría que lo más importante de ese proceso va a ser lo que se llamó la Comisión de Notables, que fue el nombramiento de 4 personas que produjeron un documento muy importante, pero ya en un momento en que ese proceso estaba políticamente muerto. Ya ahí no había ya nada que hacer, pero ese documento, donde la primera recomendación que hacían era llegar a un cese del fuego inmediato, era una hoja de ruta que era la que no había tenido el proceso, porque no había habido una fase de prenegociación. Doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de Colombia en el periodo 1998-2002. La zona de distensión era una zona desmilitarizada, lo que significaba es que teníamos que generar un espacio ¿para qué? Para dialogar. Eso es lo que buscaba la zona de distensión. Pero si lo vamos a mirar desde el punto de vista filosófico, ¿qué quería la FARC? Yo digo que el común denominador de la FARC, y usted que ha sido estudioso del conflicto, es cuál, la desconfianza. Ellos desconfiaban de todo. Entonces, si usted mira la zona de extensión, ahí nació la FARC. La Uribe, Mesetas, ahí nació y ahí está. Que lo que es triste es que siguen ahí. Entonces la FARC lo buscaba era una zona en que ellos pudieran estar protegidos, que conocieran. Porque decían, si la vez pasada nos bombardearon, ¿qué nos pueden hacer esta vez? Entonces ellos buscaron... Sí, la conocemos. Exacto, buscamos un espacio donde podemos escaparnos. La FARC, yo digo, que es como si llegan a esta oficina y la FARC dice, mire, yo sé que hay una puerta aquí a la salida, hay una puerta ahí a la derecha donde me puedo escapar, por enfrente no puedo, ellos ya tenían estructurada esa zona. Segundo, la primera orden, que fue la más importante al comandante del ejército, ¿cuál fue? Se va a crear una zona, en esa zona nadie entra, pero nadie sale. Y hay una orden por escrita al comandante del ejército, al general Mora, diciéndole la responsabilidad de que nadie entre y nadie salga de usted. Yo no sé si recuerda usted los pocos meses de la zona de extensión, de crear la zona de extensión, un ataque en Puerto Rico y Portugueres muy duro, que les dieron muy duro. Entonces, cuando se habla en ocasiones de que si entraban secuestrados o no, claro que eran 40.000 kilómetros, la responsabilidad era del general Mora, en ese momento comandante del ejército, que era el que tenía que proteger la zona de extensión. Cuando eran muchos los rumores, porque también eran muchas las cosas que existían de enemigos del proceso, que si están llevando secuestrados, que si están llevando. Y yo siempre he preguntado, hay una prueba, hay una evidencia que me permita a mí llevar a la mesa, porque es una violación. Se acuerda que inclusive el presidente Santos fue el presidente de la Comisión Internacional de Verificación, para evitar precisamente que se presentaran este tipo de hechos. Capturamos a los del IRA saliendo de la zona de distensión, es decir, había un sistema de protección. Pero ya cuando en febrero se produce el tema del fin de la zona, es cuando por primera vez el general Tapias me dice, mire presidente, lo que hemos descubierto, ellos venían haciendo un seguimiento. Recuerda que nosotros teníamos un problema de los sobrevuelos en la zona, que era muy importante. Entonces nosotros, con todos estos temas, cuando ya se comenzaron a hablar y hablar, mandamos los vuelos a más de 20 o 30.000 que no lo veían, 20.000 pies de que no los podían ni siquiera oírlo de la FARC, y es cuando comenzamos a tomar fotos y comenzó el general, según me cuenta el general Tapias, a descubrir que se presentaban estos hechos en la zona. Y el momento que secuestran el avión y que el comandante de las Fuerzas Armadas, general Tapias, dice, mire presidente, lo que está pasando en la zona, ese mismo día
acabamos la zona de extensión y a los 2 días estábamos adentro, porque la gente dice es que se le había entregado 40.000 kilómetros a la guerrilla. No es verdad, porque a los 2 días yo estaba izando la bandera del pabellón Cazadores, allá estamos el batallón Cazadores izando la bandera nacional, y se tomó la zona y se recuperó la zona en tan solo 42 horas. En el Caguán hay acuerdos, está San Francisco y están los notables. Los notables era la hoja de ruta y San Francisco estaba hablando del fin del secuestro. En fin, se están hablando de temas como cese de fuego y hostilidades. Entonces la pregunta que yo me hago hoy es la siguiente: cuando uno ha firmado un acuerdo, no es Andrés Pastrana, ni es Camilo Gómez, ni Víctor G. Ricardo, ni el señor Manuel Marulanda, ni el señor Jojoy o el señor Reyes que estaban ahí sentados. Es un acuerdo entre el Estado colombiano y un grupo insurgente que se llama la FARC. Por lo tanto, esa pregunta que usted hace muy válida y es la que yo me pregunto: ¿cuántos de esos acuerdos están en vigencia? Y de ahí se habría podido comenzar a trabajar en este nuevo proceso. Segundo, lo que dice usted, que yo creo que es importante, es todo proceso es interesante para compartir experiencias, buenas y malas. Lo que se trata no es, como ha dicho el presidente, que no se repita una zona de extensión. No, es que la zona de extensión está prohibida, eso ya no se puede hacer. Lo que yo creo que es importante es poder compartir experiencias para que no se vuelvan a cometer otros errores como ya se están cometiendo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo importante era eso. Y en lo que yo personalmente siempre estuve dispuesto, es decir, lo que podamos aportar para el tema de la paz, estamos discretos, no necesitamos nada. Nunca se nos llamó, nunca se nos consultó, perfecto, no importa, porque eso es una estrategia del presidente. Pero creo que en muchas cosas hubo una gran experiencia en el conocer a las FARC en este proceso. Si usted me pregunta a mí, yo creo que son 2 cosas, o 3 cosas. Cada vez que uno, y la historia yo creo que en el plazo lo hace uno ver. Primero, la FARC nunca creía en la comunidad internacional. Porque ahorita hay 3 países acompañando este proceso, en nuestro había 30. La FARC, esa desconfianza, yo creo que la FARC siempre creyó cuando Suiza quiere ayudar, o Noruega quiere ayudar, o España quiere ayudar, o Venezuela quiere ayudar, es al gobierno colombiano, no a las FARC. Y yo un día se lo resumí a Manuel Marulanda y le dije: mire, Tiro Fijo, es una cosa, ¿por qué es lo importante la comunidad internacional? Si usted firma un acuerdo, yo firmo un acuerdo con usted, quien me va a hacer respetar ese acuerdo, esté Andrés Pastrana o no Andrés Pastrana, será la comunidad internacional. Y quien se lo va a hacer respetar a usted también, Tiro Fijo, a la comunidad internacional. Por lo tanto, esto fue en doble vía. Esto con el fin de evitar el tema, como no existía la reelección, pero había el temor de que decían ellos, que también era válido: oiga, presidente, si yo hago un acuerdo con usted, ¿quién me garantiza que va a continuar? Comunidad internacional. Eso no lo entendieron ellos sino hasta el último día, cuando se rompe el proceso, que la comunidad puso mucha presión. Porque el que no me deja romper el proceso a mí inicialmente es la comunidad internacional. Presidente, denos, todos los embajadores en Palacio, denos otra oportunidad, déjenos mirar a ver qué podemos hacer. Segundo, yo creo que hay una gran división al interior de las FARC entre el ala política y el ala militar. Y le digo, el ala militar es aquella que está dedicada al narcotráfico. Yo creo que en ese momento, no sé hasta dónde Tiro Fijo era consciente del tema narcotráfico, cómo se estaba manejando. Ahí había un negocio. Y yo creo que eso fue lo que al final sucedió, que el ala militar triunfó sobre el ala política y no dejaron llegar a un fin, a un proceso de paz. Y tercero, yo creo que la FARC no estaba preparada. Yo creo que la FARC lo atropelló la paz. Y vuelvo e insisto, como ellos no tenían credibilidad en la comunidad internacional, no tenía quien les ayudara. Y un día se lo dije a Tiro Fijo. Dije: mire, Tiro Fijo, yo para venir a hablar con usted del tema agrícola tengo un tipo que se llama el ministro de Agricultura, y tengo una cosa que se llama el Estado colombiano, que me ayuda a preparar un documento. Y en 24 horas lo tengo, 48, 72. ¿A usted quién le ayuda? Pida la ayuda a la comunidad internacional, pida la ayuda a la Unión Europea, que le ayuden a hablar de temas. Inclusive aquí se creó Ideas para la Paz, la fundación del sector privado colombiano para ayudar a la paz, y muchas de las ideas que ellos plantearon fueron de Ideas para la Paz, en que yo mismo le decía a los empresarios: no me traigan esas ideas a mí, llévenselas a la guerrilla, désenlas a ellas, y por el canal posterior las traían a la mesa. De eso era lo que se trataba. No, eso sí es definitivamente la negociación en medio del conflicto fue muy difícil. Yo creo que esa es la gran experiencia. Es decir, la gente no entendía cómo continuábamos en una guerra, y la FARC en una guerra fratricida. Hasta recuerdo actos como el de la ambulancia, en que una señora iba esperando que pierde la vida la señora y el niño, ataques como los que se sucedían a diario, de voladura de torres, de secuestros. Y todo esto conllevó, yo se lo dije a Marulanda: usted me está cerrando el espacio político. Yo sé una cosa, Alejandro, yo sacrifiqué todo mi capital político por la paz, y de eso no me arrepiento. Si la gente dice: bueno, y si Andrés Pastrana, a mí no me importa, por la paz yo creo que había que sacrificar todo.
Desafortunadamente ellos no lo entendieron, y yo se lo dije a María Yolanda: cada atentado usted me cierra más el espacio, cada acto terrorista me cierra. Y ellos no lo entendieron, y al final el secuestro del avión ya era un secuestro internacional, que es lo que ellos no entendieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? La Teófilo Forero se había coordinado con el secretariado o no, cuando secuestran el avión, cuando secuestran al senador Hechen. ¿Qué pasó ahí? Entonces, eso es un tema que ellos tenían, que ellos yo creo que no midieron en ese momento, el tema del secuestro del avión. Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia. Investigación y realización: Julio César Casas Castro.